Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Generamos más de 4.700 nuevas vacantes para que cada vez más estudiantes desarrollen su talento acompañados por sus docentes. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. ¿Sabías que con Provincianet Pagos podés abrocharte miles de premios? Es muy fácil. Entrás en provincianet.com.ar y buscás la sucursal donde va a estar la abrochadora gigante. Te acercás y participás. Acordate, entrá en provincianet.com.ar. Venir a Provincianet Pagos, garpa. Hola. Bueno, no quiero decir buen día, buenas noches, buenas tardes, no. Hola, porque hemos pasado por momentos y estamos pasando por momentos muy complicados de todo punto de vista. La aceleración de los precios, ¿no es cierto? El mes pasado fue bastante preocupante. Hace pocas horas hemos tenido ya los números de abril, 3.4 del primer trimestre, ¿no es cierto? Bueno, y tengo justamente a quien quiero consultar hoy, que es Daniel Artana, como economista y jefe de la Fundación Fiel. Muchas gracias por estar acá, Artana. No, gracias por invitarme. ¿Cómo viene ese número, no? 3.4. Bueno, es una inflación altísima, pero como fue bastante menos que lo que hubo en marzo, que recordemos que fue 4,7, se tomó como un alivio. Y de hecho fue menor de lo que se proyectaba, porque la mayoría de las proyecciones, incluso las que hacía el propio gobierno, estaban entre 3,5 y 4. De todas maneras hay que tener en cuenta que lo que se llama la inflación núcleo, que es la que saca del índice las tarifas y saca del índice los precios estacionales, dio 3,8, o sea, es una mejora también, pero no tan marcada como hubo en la inflación general. La otra buena noticia es que alimentos creció menos que el total, creció 2,5, pero otra vez nos contentamos con poco, porque la verdad tener inflaciones de 3 y pico % mensual es un número que otros países tienen en un año. Pero bueno, al menos hay un alivio respecto de esa tendencia que mucha gente estaba preocupada, que se había acelerado enero, febrero, marzo y que no continuara en abril, mayo. Parecería que la inflación ha empezado a descender y esa es una buena noticia. Claro, además nos califican, si no me equivoco, de mercado emergente, ¿no? Sí, eso fue una decisión que toma un banco que se llama Morgan Stanley, que nosotros éramos emergentes, nos pasaron a país de frontera hace bastantes años atrás, en la época del gobierno anterior, y se esperaba esa decisión de volver a ser emergente para un año atrás, después tuvo distintas cuestiones, lo postergaron, finalmente este año se concretó. ¿Para qué sirve eso? Bueno, porque hay fondos internacionales que con eso están habilitados a comprar más acciones de empresas que están en la Argentina, eso le permite recuperar el valor de esas acciones y es una medida, en alguna medida, que aporta algo a una economía que la verdad que no ha recibido buenas noticias, por lo menos desde hace un año para acá, ¿no? Claro, además hay desigualdades terribles e inexplicables, ¿no es cierto? Inexplicables en la distancia, ¿no? Lo que ocurre con la gente que vive sin cloacas, muy cerca de la capital federal, es decir, por ejemplo en Moreno. Mire, tenemos unas imágenes, que ahora vamos a verlas, Artana, pero impresionantes, ¿no es cierto? A pocos kilómetros de la capital federal, esto ocurre así. Estamos llegando a Moreno, a la casa de María y de Juanchi. Y como ven es calle de tierra, no hay zanjas alrededor. Acá en los planos de la municipalidad figura que esto es zona residencial y que esta calle la asfaltaron 4 veces. Buenas. Mari. ¿Todo bien? ¿Cómo va?
¿Mari también? Ah, 2 Mari, perfecto. Juanchi, ¿cómo fue que llegaste hasta acá? Vendían terrenos y vinimos con el padre de mis hijos y compramos un terreno a media con mis cuñados. Y acá nos quedamos. ¿Nunca tuviste ni siquiera la posibilidad cercana de que vinieran a poner la cloaca? ¿O en algún momento sentiste que tal vez llegaba? No, nunca hicieron nada. ¿Sí? O sea, esto es el pozo y después tenés 2 cámaras. Este es el pozo y después tengo 2 cámaras. Una que está ahí atrás y otra allá al fondo. ¿Y cuál es la función de las cámaras? Las cámaras traen el agua, la del baño viene por acá y la de la cocina por acá. Acá tengo una cámara. Claro. ¿Sí? Y allá está la otra en el fondo que, bueno, de acá no se ve. no se puede pasar. ¿Y cómo le explicarías a alguien lo que es vivir toda tu vida acá sin cloaca? Por empezar, los vecinos se pelean unos con los otros, este con el de al lado con el otro, porque le tiran el agua en la puerta y a nadie le gusta tener agua podrida en la puerta. Pero ¿qué pasa? ¿Te la vas a tragar al agua? ¿Dónde la tiras? Nosotros ya tenemos 2 pozos, otro no se puede hacer. El próximo pozo que se haga hay que hacerlo en la calle. Cuando se tapa el pozo, ¿qué tenés que hacer? Hay que llamar para que lo desagoten. Cada mes y medio hay que llamar que ¿Un camión atmosférico? Sí, que hoy en día está 3 lucas. 3 lucas. Sí, realmente, Artana, es tan injusto, ¿no es cierto?, que alguien que ha hecho una casa prolijamente como esa señora y con tanto esfuerzo, me imagino, que no tenga agua corriente. Sí, agua, a ver, hay 2 cuestiones. La Argentina tenía una falencia en conexiones de muchos hogares sin conexión de agua y más todavía sin conexión de cloaca. Eso había un programa del gobierno nacional para tratar de aumentar esa conectividad. Eso funcionó en alguna medida hasta que, bueno, ahora la inversión pública ha sufrido las consecuencias de tener que recortar el presupuesto. Ahí hay que ver también que esto tampoco es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional ni de este gobierno. Argentina tiene un problema de insuficiencia de cobertura de cloaca desde larga data. Y ahí hay que ver también, este es un municipio que es un municipio kirchnerista y que ha tenido muchos problemas de todo tipo, Moreno. Así que me parece que hay una cosa un poco más compleja que la falta de inversión, que, bueno, además es un problema y que Argentina tiene carencias de infraestructura, no solamente en cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de la familia, sino también en términos de problemas para que nuestra producción llegue a los puertos y pueda ser exportada. Es decir, acá hay carencias de infraestructura de larga data y, bueno, los programas ambiciosos que tenía el gobierno nacional en alguna medida los ha tenido que corregir hacia abajo producto del faltante de plata que genera la necesidad de reducir el déficit fiscal. Claro, yo había notado acá que, ¿no es cierto?, que el gobierno busca que las paritarias por lo menos igualen a la inflación. ¿Será posible? Bueno, los salarios y la inflación los salarios y las jubilaciones tuvieron una pérdida muy importante de poder adquisitivo respecto a la inflación el año pasado. En las jubilaciones, como hay una ley que establece que se corrigen básicamente por la inflación y por los aumentos de salarios que ocurrieron en 2 trimestres para atrás, si la inflación se desacelera, en ese momento las jubilaciones empiezan a recuperar parte de ese terreno perdido. Eso el gobierno esperaba que ocurriera para esta época del año, como la inflación, como hablábamos antes, se aceleró, eso no ocurrió, pero debería empezar a ocurrir ahora en este segundo trimestre. De hecho, está fijado que va a haber un aumento de casi 11%, que se suma un aumento de 12%, ese va a ser ahora en junio, que se suma al aumento de 12% que hubo en marzo. En los salarios del sector privado depende de las paritarias, y las paritarias ahí habrá lugares que tienen algún espacio y lugares que tienen menos espacio para recuperar, porque también es cierto que la economía está muy deprimida, entonces hay lugares donde la actividad está mal y yo no sé cuánto espacio van a tener para que los salarios le ganen a la inflación, que es una cosa que todos queremos que ocurra. Mi impresión es que puede haber alguna recuperación en el promedio de la economía, y el promedio siempre es complicado porque hay sectores que ganan respecto al promedio y sectores que pierden, pero que no va a ser de una magnitud muy importante precisamente porque el estado de la economía no es el mejor. Claro. Ahora la famosa guerra de la soja, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos y China. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros? En general tiene consecuencias negativas para el mundo, ¿no?
porque si dos potencias como Estados Unidos y China entran en una guerra comercial, lo que dice la historia sobre las guerras comerciales proteccionistas es que en general todos pierden, y como estas son economías muy grandes, pierde todo el mundo. Eso ha llevado a una caída en el precio de la soja en el mercado de Chicago, que a nosotros hemos tenido una compensación parcial, porque ya ocurrió el año pasado, cuando hubo un episodio de que el conflicto entre Estados Unidos y China se complicó. Los chinos tienen que comprar la soja en algún lado, no la podían comprar en igual medida de lo que venían haciendo en Estados Unidos, entonces le empezaron a comprar a Brasil. Nosotros no pudimos aprovechar esa oportunidad porque teníamos acá una situación de sequía muy importante. Claro. Pero si uno empieza a mirar, ahora se ve que en estos días hay un premio en el precio de la soja en Puerto Argentino, que está como $15 arriba del precio de Chicago, cuando lo normal es que esté un poquito por abajo. Entonces hay una compensación, lo cual no quita que hemos tenido una pérdida en el valor de la soja, que en algún momento se hacía 350, 360 dólares la tonelada y ahora se está haciendo 315. Eso significa que vamos a tener menos ingreso de divisas y significa que el gobierno va a recaudar un poco menos también. Ahora, el Fondo Monetario dice, no sé si es correcta la información, que lo peor ya ha pasado. Bueno, ojalá. Yo creo que en términos de inflación me parece que vamos a tener, si uno mira los meses para adelante, por lo menos no la zozobra que tuvimos en marzo, que fue un número extravagante, casi 5%. Me parece que la inflación va a ir caminando hacia un 2% mensual, que sigue siendo muy alto, pero obviamente mucho menos que el 4 o 5 que hemos tenido en algunos meses. Y en términos de actividad yo creo que va a haber alguna reacción, porque también el cosechón que tenemos ayuda a que eso ocurra, pero vamos a tener que verla con lupa, porque la economía está muy influida hoy por la incertidumbre electoral, y eso mete ruido, hace que tengamos un costo, que la tasa de interés sea más alta de lo que sería si no tuviéramos esa incertidumbre, que el riesgo país sea más alto, y todo eso complica las decisiones de inversión y de consumo. Por lo tanto, me parece que hasta que no resolvamos la incertidumbre electoral, la economía va a estar sin mucha capacidad de reacción. Mi impresión es que no va a seguir cayendo. En esos sentidos, si el fondo decía, bueno, lo peor quedó atrás, probablemente tengan razón. Si están esperando una recuperación vigorosa en los próximos meses, mi impresión es que eso no va a ocurrir, que va a verse muy poquita la recuperación. Pero, por ejemplo, hay un sector, como puede ser la construcción, Artana, que, bueno, por lo menos las inmobiliarias se quejan de que no venden absolutamente nada, que ni siquiera suenan los teléfonos en las oficinas, ¿no es cierto? Esto es mucho más amplio que vender un departamento o una casa. Afecta a infinidad de gremios que participan en la construcción, ¿no? Seguro. De hecho, la construcción tuvo una caída muy fuerte desde el año pasado hasta ahora. Después tuvo una pequeña recuperación ahí en enero y febrero, y los datos de marzo dicen que se frenó, y hay algunos indicadores anticipados de abril que dicen que también está más o menos. O sea, hubo una caída muy fuerte, alguna recuperación hubo, pero está bastante por debajo de los máximos que tuvo en algún momento del primer trimestre del año pasado. Y obviamente que es un sector donde hay mucho empleo y muchas otras actividades que se nutren o tienen sus ingresos atados a la construcción. Ahí en parte puede haber, camino a la elección, alguna mejora en la obra pública de provincias y municipios que no tienen las mismas restricciones de plata que tiene el gobierno nacional. Pero bueno, habrá que ver. Otra cosa que a veces ocurría después de devaluaciones fuertes en la Argentina es que la gente ve que el costo de construir está más barato en dólares de lo que tenía en la cabeza y empieza a refaccionar el que tiene algún ahorro o a hacer algún movimiento en términos de inversión en construcción. Lo que pasa es que eso también está frenado por la incertidumbre electoral. Entonces ahí hay como que estamos en un año muy particular donde ni siquiera podemos capitalizar las buenas noticias que ocurrirían en algunos sectores en otros momentos de crisis, como ha tenido lamentablemente. ¿Cuáles serían los sectores beneficiados por las buenas noticias? Bueno, yo diría no hay muchos, ese es el problema. Eso tenemos la recuperación en el campo. No, lo que pasa que yo quiero decir es que cuando uno ha tenido devaluaciones importantes, la gente ve que construir le sale más barato en dólares y el que tiene ahorro invierte aún a pesar de que la economía esté mal. Eso ahora a mí me parece que tampoco está pasando, producto de la incertidumbre electoral. La gente, cuando tiene incertidumbre respecto a lo que va a venir, en la Argentina no se queda en ladrillos, se queda normalmente en dólares. Y eso evita este factor que podía haber ayudado
a que la economía recuperara un poco, por lo menos en este sector. Entonces, en realidad, la economía argentina no la está pasando bien y eso, bueno, en realidad uno podría hacer la catarsis de por qué ocurrió, pero es medio irrelevante para darle algún alivio a la gente hoy. Lo que pasó, pasó y la verdad que la economía no está bien. ¿Usted qué sabe, Artana? ¿El Banco Central debería controlar el dólar? Bueno, ahora tiene la capacidad de hacerlo, de producto de que han renegociado esa parte, las restricciones que tenían en el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora pueden intervenir con una cifra que está pautada. Si el tipo de cambio llegara a 51,45, pueden vender 250 millones de dólares por día, que es un montón de dólares. Pero un montón. A 51,45. Ahora, abajo de 51,45, si ven movimientos disruptivos, que eso es medio confuso que quiere decir, sí, pueden intervenir también. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo creo que lo que quiere decir eso es, mire, si el tipo de cambio, como pasó hace unos días atrás, hay un debilitamiento de todas las monedas respecto del dólar, ahí no intervienen. Y de hecho no intervinieron, el tipo de cambio se deslizó. Ahora, cuando es particular de Argentina, que en el resto del mundo no pasa nada, y acá, como había pasado hace 3-4 semanas atrás, que uno tiene un movimiento de tipo de cambio en un momento 3-4% en el día sin que tenga una explicación, eso lo van a poder controlar. Entonces, en realidad lo que tenemos ahora es un esquema de flotación sucia, donde la pregunta es, ¿y el Banco Central tiene reservas para poder manejar la suciedad, claro, de alguna manera? Y yo creo que sí, no tiene las reservas que tienen otros bancos centrales en países emergentes, pero tiene bastante poder de fuego. Bueno, Artana, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, pero es un momento así de mucha preocupación, de mucha angustia en determinados casos. Y bueno, una palabra responsable es muy importante, ¿no es cierto? Ustedes en Fiel trabajan día a día, ¿no es cierto?, la situación. Sí, nosotros hace muchos años que miramos la economía argentina. De hecho, Fiel tiene como 45 años o 50 años de vida, así que tenemos algún oficio. Después, como todos, nos podemos equivocar o acertar, pero creo que a lo largo de los años hemos acertado mucho más de lo que nos hemos equivocado. Muchas gracias, Artana, nuevamente. Y bueno, en un instante vamos a ver otro tema que es motivo de, yo diría, no solamente de discusión, sino de profundas grietas y sí, todavía más de las que tenemos en los próximos días. ¿Qué pasa con la Suprema Corte? ¿Cuál es la mirada de la Suprema Corte sobre los juicios que debería afrontar Cristina Fernández de Kirchner? En un instante lo tocamos con el doctor Daniel Sapsay.